Los primeros hombres que habitaron los Andes peruanos llegaron hace aproximadamente 20.000 años, en condiciones primitivas, quienes gracias a su capacidad creadora supieron desarrollarse y hacer frente a las condiciones adversas del clima y la geografía hasta constituir más tarde una gran cultura, la cultura Caxamarca. Los restos arqueológicos sometidos a prueba radiocarbono 14 de mayor antigüedad hallados en Cajamarca son de hace 10.500 años aproximadamente, en la cueva número 1 de Cumbe, a 21 kilómetros de nuestra ciudad, a una altura de 3.405 en el Cerro Condorcaga, se hallaron restos como piezas líticas en toba, calcedonia, cuarcita. También se encontró restos de maíz y huesos de cuy y venado silvestre. Según Augusto Kardich, en 1987, estos serían incluso más antiguos que los restos de Toquepala y Lauricocha. Silo Santisteban, por otro lado, nos habla de otra evidencia muy antigua, que data de 5.000 años antes de Cristo. Maquimaqui, cueva número 6, donde se descubrió el entierro de un niño en posición fetal, con ajuar funerario. Asimismo, en Yanacocha se encontraron ocupaciones precerámicas de 1.320 años antes de Cristo. Existen lugares como evidencia de la presencia humana. Vamos a citar alguna de ellas. En Cayacpuma, lugar denominado Guairapongo, carretera Baños del Inca, donde se pueden observar diversos petroglifos y pinturas rupestres de 15.000 años aproximadamente, como figuras de animales, figuras geométricas, pero principalmente sobresalen escenas de caza, de color rojo indio, naranja y rojo vermellón. Podemos mencionar además otras muestras de este arte ubicadas en diferentes lugares del departamento, como Faical, Potrero, Chipal, Gramalote, en la provincia de San Ignacio, Algodonal, en la provincia de Cutervo, El Guitarrero, en el distrito de Cajamarca, Yonán, en el valle del Jequetepeque. Periodo formativo. Como su propio nombre lo indica, es el tiempo en el que aparecerán las primeras manifestaciones de alta cultura o civilización andina. En Cajamarca, las primeras expresiones del formativo están impregnadas de estilo chavinoide, expresada en la cerámica, arquitectura y tallado en piedra. En Cajamarca existen evidencias y restos del periodo formativo de gran antigüedad. El más antiguo fue el yacimiento denominado Huacaloma, que data de 3.500 años atrás. Con la llegada y estudios realizados por la expedición científica japonesa, bajo la dirección de Kazuo Terada en el año de 1979, se estableció las primeras fases del formativo en Cajamarca, dividido en 3 periodos. Huacaloma temprano, de 1.500 a 1.000 años antes de Cristo. Huacaloma tardío, de 1.000 años a 500 antes de Cristo. Y Laizón, de 500 a 100 años antes de Cristo. Comencemos con Huacaloma temprano. Huacaloma temprano fue una aldea que construyeron los primeros pobladores sedentarios del Valle de Cajamarca, alrededor de un centro ceremonial por la presencia de un fogón en el piso, que cumplía función religiosa. Sus paredes de cantería, enlucidas con tierra blanca, entre los hallazgos destacan huesos de venado, tosca cerámica color marrón. Del mismo tiempo se hallaron evidencias en el valle de Colguitín, Cerro Nivel, Santa Úrsula al este de Yacanora, así como Cunturhuasi, San Pablo, Tantarica en Comtumasá. Sobre los restos de la primera ocupación Huacaloma temprano se erigió un nuevo centro ceremonial de 8 metros de altura, conformado por 3 terrazas escalonadas, unidas por una escalinata de piedra. Hay 3 elementos que distinguen este periodo, como restos de pintura mural, considerado el único ejemplar de arte del periodo formativo en la Sierra del Perú, un canal donde discurría el agua que debió tener función religiosa y una plazoleta. Su principal actividad económica fue la agricultura, se alimentaban de cuy y venado. Los japoneses encontraron otros elementos contemporáneos, la colina Santa Polonia, Torrecitas, Chondorco, Cerro Nivel.
lo que significó que en la primera mitad del milenio, el Valle de Cajamarca y sus alrededores eran sumamente fértiles y habitados. Ya en este tiempo existió relación con habitantes del Valle del Alto Jequetepeque y el Valle Condebamba. Hubo vinculación con la cultura cupiznique de la costa norte debido a las similitudes de la cerámica. Periodo Laizón. Hacia fines de la fase anterior, los asentamientos, aldeas, habían ido creciendo en número en muchos lugares del valle, apareciendo otro nuevo centro ceremonial, Laizón. Este fue de tal importancia, siendo el principal centro de control religioso, político, militar, económico, además de ser una zona de intercambio de productos del valle y zonas altas. Aquí se dio la domesticación de llamas, agricultura y cerámica. Laizón se encuentra a 7 kilómetros por carretera Cumbemayo, ubicado a 3.200 metros de altura. Este yacimiento consistía en una pirámide trunca cuadrangular de 40 por 40 metros y 6 metros de alto. Existen otras 6 plataformas labradas en la misma roca, conforman edificios circulares y un canal. Asimismo, se pueden encontrar petroglifos o morfos geométricos similares a Cumbemayo. Los japoneses encontraron 3 monolitos antropomorfos. Según el Dr. Onuki, supone que la civilización en la región Cajamarca surgió en este periodo. Asimismo, según investigaciones, pertenecen al periodo formativo 2 yacimientos arqueológicos muy importantes. Pacopampa, centro ceremonial ubicado a 2.410 metros de altura, de carácter monumental, de 1.200 a 500 años antes de Cristo. El yacimiento principal consta de una estructura piramidal compuesta por 3 grandes plataformas escalonadas. En el año 2009, un equipo de arqueólogos dirigido por Yuji Seki descubrió la tumba de una sacerdotisa denominada la Dama de Pacopampa, enterrada con un rico ajuar funerario, piezas de oro y cerámica con antigüedad de 900 años antes de Cristo. Otro yacimiento arqueológico muy importante es el de Kuntur Huasi, yacimiento arqueológico que corresponde a un centro ceremonial regional, ubicado en la provincia de San Pablo. El nombre significa Casa del Cóndor. Existen en él plataformas, cuartos y plazas con monolitos labrados que llevan representaciones felínicas. El hallazgo más interesante es el descubrimiento de 6 tumbas especiales asociadas con objetos de oro, coronas, pectoral, láminas, placas, orejeras, pendientes, 89% oro y 11% de plata. Sobresale además en el formativo el canal de Cumbemayo, el cual está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, a 25 kilómetros de Cajamarca. Constituye una obra maestra del que el hombre, en su lucha por proveerse de agua, trasladó las de la vertiente del Pacífico a la del Atlántico. Así recogió las aguas de las chorreras de los cerros Majoma y Anacancha y las llevó hasta 2 grandes pozos hacia el oeste de la ciudad, Santa Polonia, y a unos 500 metros del Colegio San Ramón. En 1937 es descubierto por Ernesto de la Puente Vélez Moro, encontrando una estructura labrada en piedra correspondiente a un canal, exhibiendo en tramos figuras extrañas talladas en roca viva. Posteriormente es estudiado por Julio César Tello. George Peterson la divide en 3 tramos. El primer tramo de 850 metros de largo, el más espectacular, donde se pueden observar los zigzags para disminuir la velocidad de las aguas, además de los trabajos pictográficos de evidencia chavinoide. El segundo tramo en la ladera del Cerro El Consejo, de 2,5 kilómetros de longitud, hasta llegar al tercer tramo de más de 5,5 kilómetros, y es el que lleva las aguas a la ciudad. Así el hombre del formativo, con pasos firmes, siguió avanzando, creando cultura, definiéndose y diferenciándose. Evolución de la cultura cajamarca. Periodo intermedio temprano. Fueron los esposos Reichlen, padres de la arqueología cajamarquina, entre los años 1947 y 1948, luego de estudios, quienes definieron el estudio y establecieron las fases y secuencias de lo que constituye esta etapa, denominada la civilización cajamarca.
Periodo Torrecitas Chavín. Es el periodo pre-Cajamarca correspondiente a las fases Guacaloma temprano y tardío. Sobresalen en cerámica las copas, cuencos, vasos y vasijas de aspecto arenoso, colores negro, marrón y gris. Decoración escasa y pobre, basada en motivos geométricos. Este es el periodo de mayor duración, 1000 años aproximadamente. Cajamarca 1. Es durante esta fase que comienza la cultura cajamarca propiamente dicha. El hombre en partes bajas y altas del valle cultivaba arveja, frijol, maíz, zapallo. Inicia la elaboración de cerámica de una arcilla blanca llamada caolín, pasta blanca, arcilla, decoración simple a base de puntos, bandas, triángulos pintados en negro, marrón, naranja. Se encontraron además restos de cerámica en Chondorco, Cayapuma y Iscoconga. Destacan en este periodo las cucharitas alargadas y profundas de mango corto. Cajamarca 2. El caolín sigue siendo la materia prima. Aparece una nueva forma, la copa de pie circular hundido, cucharas con un mango largo. Aparecen motivos zoomorfos, colores negros, rojo, anaranjado y blanco. En esta fase aparecen las ventanillas de Otusco, las ventanillas de Combayo, Apán y Bellavista en Bambamarca. Cajamarca 3. Tuvo lugar la invasión Huari. La cerámica alcanza su máxima expresión y es la que caracteriza a la cultura cajamarca. El material sigue siendo el caolín. Destacan dos estilos, cursivo, clásico y floral. En el cursivo clásico, los motivos son círculos, triángulos, espirales, ondulados, figuras felínicas. En el cursivo floral, ejecutados con pincel a modo de flores y hojas. Aparece asimismo el trípode, cuenco de 3 patas. Se construyen ciudades fortificadas como Coyor, Vaquería, Iscoconga. Los cajamarca extienden su dominación en colonias hacia la costa. Según Lumbreras, la cerámica fase 3 fue difundida y popularizada por los guaris. Cajamarca 4. Aquí la cerámica pasó por 2 momentos. Primeramente, se da la decadencia de la cerámica, hecha a base de caolín, y se empieza a utilizar una pasta entre beige y marrón, predominando además otra forma, la de un vaso decorado a estilo Huari tihuanacoide. En un segundo momento sucede la inversa, regresa el caolín y se abandona el trípode. Se evidencia así que se abandonan las formas y decorados propios y se imponen influencias venidas de fuera. Aumenta el número de poblados, como el sitio arqueológico Santa Delia en La Encañada. Periodo intermedio tardío, Cajamarca 5 e Inca. Última fase donde se emplea nuevamente el caolín y las formas más frecuentes fueron copas, tazas cilíndricas y los conocidos aríbalos con decorados geométricos. En la fase inca no hubo mucha influencia del arte incaico, mayormente de la cultura chimú por la gran cantidad de cerámica negra encontrada. Reino Cuismanco. Fue uno de los reinos de más prestigio e importancia de la época, habiendo alcanzado un gran desarrollo social, político y cultural. Cuismanco controló gran parte de la Sierra Norte y mantuvo alianzas con los Chimú y Huamachuco. Antes de la conquista inca, se deshizo la alianza con Huamachuco, entrando en resistencia y siendo conquistadores tras la muerte de Guzmango Cápac. La capital estuvo lo que es actualmente nuestra ciudad, pero más tarde, al parecer, fue trasladada a Guzmango el Viejo a Contumazá. Una vez establecidos los incas, ellos le dan dominación cachamalca a la ciudad. Vestimenta. Los habitantes se vestían con mantas y camisas de gran valor, llevaban cabellos largos y en el cabello llevaban ondas o cordones de lana de color rojo. Idioma. Antes de la expansión del quechua y su implantación como lengua general fue el cuye, la lengua que hablaron los pueblos de Cajamarca y Huamachuco. Fue Martínez de Compañó quien confeccionó un cuadro que contenía 43 voces castellanas traducidas a 8 lenguas. Religión. La divinidad principal fue Catequil. A Catequil se le representa como un personaje que lleva 2 ondas, una en cada mano, con las que produce los rayos y truenos.
Además, rendían culto al sol, luna y las estrellas. Costumbres. Era costumbre ancestral que cuando fallecía un señor lo enterraban con gran ropa y junto con él a sus mujeres y tesoros. La primera y principal esposa, llamada Nus en lengua cuye, gozaba de mayor autoridad que las demás. El matrimonio con la esposa principal se realizaba en la niñez, costumbre que se prolongó entre la descendencia de los curacas hasta el siglo XIX. Metalurgia. Los cajamarcas conocieron y practicaron la aleación oro y plata, el dorado sobre el cobre y la tumbaga. Confeccionaron hermosas joyas y utensilios. Cerámica. La alfarería cajamarquina se caracterizó por el empleo del caolín. Se hicieron piezas funerarias y ceremoniales muy finas. Color. Por lo general fue blanco, crema, engobio anaranjado. Forma. De acuerdo con las fases varía la forma, así hay copas, tazas, base plana, anular, trípodes, vasijas subglobulares. La cerámica de fase 3 fue la más representativa y las copas trípodes de la fase 4. Decoración. Emplearon los colores rojo, negro, marrón, anaranjado, blanco, crema, con motivos variados de serpientes, batracios, felinos, figuras humanas y geométricas. Arquitectura. Hay dos evidencias de conjuntos arquitectónicos y son la ciudadela de Collor y las ventanillas de Otusco. Horizonte tardío, conquista inca. La conquista del reino cuismanco por los incas se produjo, según Cieza de León, alrededor del año 1456 y según Cabello de Balboa en el año de 1461. La anexión de los caxamarcas al Tahuantinsuyo fue obra del Inca Pachacútec y su general Cápac Yupanqui, es decir, constituida en Guamaní provincia y dividida en 7 guarangas, cada una con numerosas pachacas o ayllus. Diversos grupos de mitimaes fueron trasladados a otros lugares del imperio. Cajamarca fue el centro textil más importante del Tahuantinsuyo. Refieren los cronistas que cuando el ejército inca comandado por Cápac Yupanqui salió en persecución de los chancas, quienes huyeron hacia el norte siguiendo las montañas hasta el Guayaga. Tenía instrucciones para regresar al llegar al río Yanamayo. No obstante, al haberse le escapado un contingente chanca, cruzó el río en su persecución, contraviniendo las órdenes del Inca, que era su medio hermano, Pachacútec Inca Yupanqui. Al norte se hallaba el rico estado de Cuismanco y para rehabilitarse decidió someterlo. Cuismanco, apoyado por el jefe Chimú, no pudo vencer al ejército inca y, según varias versiones, murió en batalla. De este modo, la primera gran desarticulación social y cultural de Cajamarca fue producida por los incas. Los incas hicieron de Cajamarca una de las poblaciones más importantes del norte del imperio, un centro urbano de redistribución de bienes. Estuvieron sujetos a la Guamaní de Cajamarca los pueblos y curacas costeños de Pacasmayo, Saña, Coyique, Chusco, Cinto y Túcume. Dominación hispánica, caída del imperio del Tahuantinsuyo. Luego de su segundo viaje al Perú, Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque se dirigieron a Toledo, donde consiguieron la firma de capitulación de Toledo, el 26 de julio de 1529, concediéndole a Pizarro el título de gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor del Perú. Con autorización oficial de la corona española, partieron de Panamá al Perú el 20 de enero de 1531 con 180 hombres y 39 caballos, luego de haber pasado más de 4 meses en la isla de Puná. Desembarcaron en Tumbes en abril de 1532. El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará. Posteriormente, marcharon rumbo a Cajamarca, donde sabían se encontraba el Inca Atahualpa. Llegaron el 15 de noviembre de 1532. En Cajamarca se pactó una entrevista con el Inca para la mañana siguiente. El 16 de noviembre, luego de una breve entrevista en la Plaza de Armas, el Inca fue capturado y miles de indios asesinados. Atahualpa había acudido con un ejército desarmado, menospreciando el poder bélico de los españoles que, ayudados por un grupo enemigo al Inca, lograron asestar un duro golpe a las fuerzas incaicas. Atahualpa permaneció prisionero casi 9 meses. Había ofrecido llenar 2 cuartos de plata y 1 de oro, a cambio de su libertad.
Sin embargo, fue vilmente engañado y finalmente fue asesinado en la Plaza de Armas de Cajamarca el 26 de julio de 1533. Inicialmente se le condenó a la pena de la hoguera, pero al haber aceptado el bautismo se le cambió por la del garrote. Los españoles se repartieron un cuantioso botín, correspondiendo a la corona española la quinta parte. Luego de estos sucesos, Pizarro decidió partir rumbo al Cusco, saliendo el 11 de agosto de 1533. En la ruta, en el pueblo de Jaquijaguana, apareció a su encuentro Manco Inca Yupanqui, hijo del Inca Huayna Cápac, quien proclamó los derechos de sucesión. Pizarro lo proclamó como Inca y señor de los 4 suyos. El 14 de noviembre del año 1533, los españoles con el nuevo Inca llegaron al Cusco. El pueblo lo recibió con algarabía, considerando a Pizarro como el dios Huiracocha, el hacedor del mundo y vengador de la muerte del Inca Huáscar. Pizarro fundó 4 meses después, el 23 de marzo de 1534, Cusco como ciudad española. Posteriormente, el 25 de abril de 1534, fundó la ciudad de Jauja como capital de su gobernación. Manco Inca, luego de conocer las verdaderas intenciones de los españoles en el Perú, organizó una sublevación. La lucha se decidió a favor del bando de los españoles, quienes el 16 de mayo tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán. Para esto, los españoles tuvieron el apoyo de los huancas, cañaris, chachapoyas, tarmas, huacas, yauyos y chancas. Un héroe de esta lucha fue el general Inca Cahuide, quien prefirió arrojarse desde lo alto de la fortaleza antes de ser capturado. El 6 de abril de 1538, Almagro se enfrentó en el campo de batalla contra Hernando Pizarro. Esta se produjo en Salinas, muy cerca del Cusco. Diego de Almagro fue tomado prisionero y ejecutado en el garrote. El hijo de Diego de Almagro, el Mozo, fue quien dirigió el bando de los almagristas en su afán de venganza. Este fue el grupo que finalmente en Lima asesinó a Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541. El pretexto fue que Francisco Pizarro planeaba matar a Almagro, el Mozo. El virreinato del Perú fue establecido el 20 de noviembre de 1542, designándose como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. Este personaje fue hecho prisionero y ejecutado en Quito por el grupo rebelde encabezado por Gonzalo Pizarro. El sucesor del primer virrey fue Pedro de la Gasca. Su misión era capturar a Gonzalo Pizarro y en la batalla de Jaquijaguana, el 9 de abril de 1548, cumple su misión. La Gasca, como presidente de la Audiencia de Lima, pudo dar comienzo a la organización del virreinato, que ahora sería gobernado por funcionarios y burócratas enviados desde España. Cajamarca durante la colonia. Al producirse la conquista española, las 7 guarangas de Cajamarca fueron otorgadas como encomiendas a Melchor Verdugo, quien comenzó a explotar las minas de Chilete. Cajamarca fue el primer establecimiento andino que en términos occidentales de la época correspondió al concepto de ciudad, pero cuando la visitó, Pedro Cieza de León en 1545 estaba arrasada y abandonada, y solo unos pocos españoles vinieron a establecerse, pese a que, como dice el cronista, esta provincia es fertilísima. En 1549 llegan los franciscanos, quienes bautizaron al pueblo con el nombre de San Antonio de Cajamarca. En 1564 se creó el corregimiento que comprendía las provincias de Huambos, Cajamarca y Huamachuco. Hacia 1574 se fundó el primer obraje, propiedad de doña Jordana Mejía, viuda del encomendero Melchor Verdugo. Al iniciarse el siglo XVII, comienza una etapa de crecimiento económico y demográfico, sustentado en el desarrollo agrícola y ganadero, especialmente en la cría de ovejas que abastecieron la lana de los obrajes, cuya producción fue la más significativa. Cajamarca, como en la época de los incas, se convirtió en el núcleo textil más importante del virreinato. A mediados del mismo siglo se consolida la propiedad rural, proliferan las estancias y surge el latifundismo, tanto por el sistema de la compra-venta como por el sistema de despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Poco después comienza la edificación de las iglesias y las casonas de los grandes hacendados. En 1772 se descubrieron las minas de plata de Hualgayoc, hecho que va a producir enorme transformación en la economía regional, al supeditar la producción agraria
y la obrajera a la explotación de las minas. Los agricultores cajamarquinos, deslumbrados con la posibilidad de enriquecerse, abandonan sus estancias y los hacendados sus obrajes, haciendas y ganados para volcarse a Hualgayoc, convirtiéndola, pese a su clima y duras condiciones de vida, en una desordenada y desenfrenada concentración humana. Mineros, azogueros, comerciantes y aventureros de toda calaña se transformaron allí de todas partes del virreinato. En 1782, la provincia constituida en partidos tenía una población de 7.835 españoles, 22.299 mestizos y 29.692 indígenas. Se acrecentó la población española y Cajamarca se amestizó considerablemente. En 1802, la villa fue elevada al rango de ciudad, dotándole de escudo nobiliario, hecho que no tuvo efecto alguno en su franca decadencia. El 6 de enero de 1821, 6 meses antes de que San Martín lo hiciera en Lima, Cajamarca juró su independencia, sin que se produjeran cambios sustanciales en las estructuras sociales ni en el orden económico con el advenimiento de la República. La desorganización del Estado peruano, los cupos de guerra y la pobreza general del país empeoraron la situación de Cajamarca, empezando a sumirla en el letargo y el estancamiento que caracterizarían en adelante. Salvo unas pocas significativas oscilaciones, la vida social y económica de la región. No obstante, con el establecimiento del Colegio San Ramón en 1831 y debido a su influencia, se produce un movimiento intelectual, cuyos resultados fueron de otros. El establecimiento de la primera imprenta, la aparición de los primeros periódicos, el Volcán, Termal y la Aurora en 1848 y la fundación de un centro educativo para mujeres. Cajamarca obtiene la categoría de departamento por decreto del 11 de febrero de 1855, confirmado por ley del 30 de septiembre de 1862. La guerra con Chile tuvo profunda repercusión en la vida social y económica. Luego de su derrota en San Pablo, 13 de julio de 1882, los chilenos en feroz represalia arrasaron muchos pueblos y haciendas, destruyendo la iglesia de la Merced. Y como todo el país, Cajamarca sufrió las consecuencias que nos dejó la guerra. Aunque siempre en una situación deprimida, Cajamarca experimentó un ligero repunte económico. La Ley de Protección de Minería de 1890, la expansión, tecnificación y desarrollo de las haciendas azucareras de la costa que necesitaban abastecerse de brazos y productos de la región, la fiebre del caucho que activó cierto movimiento comercial hasta la selva a través de Cajamarca y Chachapoyas. El establecimiento de la Casa Fuerte Hilp Kunze, que comenzó a comercializar lana, trigo y minerales hacia Europa desde Pacasmayo, la carretera Chilete, fueron entre otros factores que activaron la economía regional, que después se vio favorecida por el aumento de los precios que tuvieron las exportaciones. El paso del tiempo no ha modificado la ciudad, que mantiene sus calles trazadas como un damero. Tiene gran número de casas coloniales que han sido convertidas en restaurantes y hoteles muy atractivos por sus pórticos y piedras labradas. Las casonas, junto con las edificaciones de tipo religioso de mediados del siglo XVII, representan una valiosa parte del patrimonio cultural y turístico. La afluencia de turistas es reducida por la falta de promoción. A pesar de ello, la celebración del carnaval cajamarquino sigue congregando a propios y extraños en una de las más concurridas y alegres fiestas de todo el territorio